Hola. Bien, hermanos, tengan buenos días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a iniciar con este servicio de escuela dominical y vamos a ponernos en pie para iniciar con palabras de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, en tu trono, gobernando, Señor, sobre todas las naciones. Oh Dios poderoso, Señor omnipotente, nos rendimos ante ti, Señor, porque tú eres soberano, Señor, y haces y dictaminas, Señor, según tu voluntad. En esta mañana, Señor, queremos pedirte de manera especial que tú nos bendigas a través de tu palabra, que me ayudes, Señor, a poder expresar, Señor, lo que tú has dejado escrito aquí en tu palabra, que podamos aprender juntos, Señor, acerca de lo que vamos a tratar en esta mañana. Te agradezco por mis hermanos que dispusieron su corazón, Señor, para estar en este lugar, para adorarte, para escucharte, Señor, para poder aprender. Te pido también por nos estarán observando a través de las redes sociales, Señor, que tu palabra, Señor, llegue ahí, Señor, y cumpla el propósito por el cual fue escrito. Te agradezco de antemano, Señor, por tu presencia, Señor, que está aquí en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El día de hoy vamos a tratar acerca del libro de Habacuc. Como lo hemos venido diciendo en cada domingo acerca de este trimestre, estamos tratando acerca de los profetas menores y en esta ocasión vamos a hablar acerca del libro de Habacuc. Así que vayan buscando en sus Biblias Habacuc y vamos a tratar acerca de este personaje, no sin antes hacer una breve introducción. Y quizás les ha ocurrido a algunos de ustedes en cuanto a que coincidimos con respecto a algunas quejas o algunos problemas que tenemos acerca de el carácter de Dios. Y hay un problema que encontramos en algunos salmos y que también quizás pueda ser un problema para nosotros en cuanto a que muchas veces nos turbamos o nos sentimos mal y hasta sentimos envidia porque los impíos y los injustos prosperan. Y a veces nosotros como humanos decimos, Señor, ¿por qué a estas personas les va bien y mira cómo viven? Y nosotros que te servimos vivimos a las justas. Ese es un problema que encontramos en un Salmos. Vamos al libro de los Salmos número 37 y vamos a encontrar un salmo justamente hablando acerca de esto. El salmista quejándose porque los impíos prosperan, porque los injustos aparentemente no tienen castigo. Vamos a leer el libro de los Salmos. Vamos a ver el versículo 1, dice: no te impacientes a causa de los malignos, la respuesta de Dios. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba será pronto cortado y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Vamos hasta el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si vamos al Salmos 73, desde los versículos 2 al 7, vamos a encontrar un salmo muy parecido al Salmos número 37. Y lo que encontramos en común en estos dos salmos es que de estas oraciones existen quejas o acusaciones acerca de Dios, ¿qué estás haciendo
que estos impíos y estos injustos no reciben su merecido? ¿Por qué, Señor, los injustos o los malos prosperan y hacen lo que se les viene en gana y aparentemente tú no haces nada? Aparentemente estás condoliéndote con los justos, porque no hay una respuesta. Esto es lo que dicen los salmos, y hay una respuesta del Señor: espera en Jehová. Y precisamente algo parecido vamos a encontrar en el libro de Habacuc, porque el libro de Habacuc básicamente lo que nos va a relatar es acerca de un diálogo y un relato que tiene Habacuc contra Dios. Y ese relato no precisamente es una oración a favor de su pueblo, sino es un diálogo quejándose por las injusticias. Habacuc nos va a contar básicamente un diálogo que él va a tener. Es una oración, pero como toda oración es un diálogo, es una conversación entre dos personas. En este caso, Habacuc y Dios hablando. Y en este caso, Habacuc vamos a verlo quejándose exclusivamente por la maldad. Y vamos a encontrar que Dios le va a responder ante estas quejas que Habacuc va a presentar. Y en este sentido, Habacuc es muy diferente al resto de los otros profetas menores. Dice un teólogo, Cruz, dice lo siguiente: en lugar de hablar de Dios al pueblo, Habacuc habla a Dios acerca del pueblo. Es decir, los otros profetas que hemos estudiado, los profetas menores que hemos estudiado, los encontramos en medio del pueblo, hablándoles acerca de Dios para que se arrepientan de sus pecados. Eso es el común denominador de los demás profetas. En el caso de Habacuc, vamos a encontrarlo en otro sentido. Vamos a ver a Habacuc no hablando al pueblo, sino hablándole a Dios acerca del pueblo. Son dos cosas muy distintas. Y vamos a analizar este diálogo que tiene Habacuc con Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Habacuc está viendo a Dios bendecir a aquellos que pecan contra él. Eso es lo que está viendo Habacuc. Ahora, imagínese usted un libro que lleve su nombre, un libro que tenga su nombre, usted como se llame. Imagínese que hay un libro escrito que lleva su nombre y que no precisamente va a relatar lo mejor de su vida. Es más, va a relatar los peores escenas que usted ha vivido en su vida, la época donde usted ha sido más desobediente. Eso era Jonás. Ahora, imagínese usted un libro con su nombre donde relata las quejas y las contradicciones que usted le hace a Dios por las decisiones que él toma. Eso es Habacuc. Habacuc va como a encarar a Dios y a decirle a Dios: Señor, ¿por qué guardas silencio cuando las injusticias y cuando tu pueblo está en contra de ti? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no haces justicia? Luego vamos a ver la respuesta de Dios. En el proceso de esta conversación vamos a encontrar la actitud de Habacuc. Vamos a ver cómo es que Habacuc se sentía, porque era el sentimiento que tenía Habacuc por lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y luego vamos a ver cómo en el proceso esa actitud cambia por las respuestas que Dios le va a dar. Ante la queja, ¿por qué guarda silencio? Dios le va a responder. Y luego vamos a encontrar que se quejó una vez, y luego vamos a ver que se vuelve a quejar, y luego vamos a ver otra respuesta de Dios, y al final de esa conversación vamos a ver que la actitud de Habacuc cambia rotundamente,
y genera en el último capítulo de Habacuc una oración en forma de cántico. Y eso es el proceso que nos va a relatar el libro de Habacuc. Ahora, ¿cuándo ministró Habacuc? Algunos datos que vamos a tomar en cuenta en Habacuc. Vamos a ver en el versículo 6. Ahora sí, busquemos el libro de Habacuc y vayamos al versículo 6. Este libro es una oración de Habacuc y nos relata que Habacuc oraba pidiendo justicia. Yo les pregunto, hermanos, ¿alguna vez usted ha presenciado alguna injusticia? ¿Alguna vez han visto alguna injusticia, algo que a su parecer les pareció de que la persona que cometió algo debió recibir un castigo y no lo recibió? ¿Alguna vez alguien ha presenciado eso? A ver, levante la mano para poder saber. ¿Alguien ha visto eso? Que alguien haya hecho algo malo, un delito, algo que está mal y no recibió castigo. ¿Alguien presenció algo parecido a ello? Levante su mano. ¿Solamente una persona? Bueno, yo sí lo he escuchado, no lo he presenciado, pero me imagino que escucharán las noticias y escucharán encabezados como mataron a una persona inocente por robarle un celular y esa persona nunca la encontraron. ¿Han escuchado ese tipo de noticias? Encabezados como fue asaltado y le robaron 100 soles. Yo escuché una noticia, le sacaron de su billetera y solamente llevaba 100 soles y lo apuñalaron 10 veces y esa persona llevada desangrada murió en el hospital. Lo que la noticia no dijo es que esa persona nunca fue encontrada. Eso les causa motivo de Dios, ¿por qué estas injusticias? ¿Alguna vez no ha pensado de esa manera? Habacuc pensaba de esa manera: Señor, todo lo que está sucediendo a mi alrededor, las injusticias, y parece que tú no estás haciendo nada. Eso es lo que Habacuc está orando en este momento. A veces oramos porque hay injusticias. Señor, haz justicia. ¿Cómo es que estas personas cometen tanta maldad y aparentemente no hay justicia? Vamos a aprender en esta mañana que Dios no es indolente con el pecado ni con los justos. Tampoco no es que es indiferente a la injusticia, sino todo lo contrario. Dios siempre cumple sus propósitos y muchas veces no vamos a entender por qué Dios actúa de cierta forma. Y lo que vamos a aprender en este libro es que si a veces no entendemos, lo que Dios nos pide es: tengamos fe, creamos. Yo no entiendo por qué Dios estás actuando de esta manera. Ok, el libro nos va a decir: si no entiendes, al menos confía. Ahora, versículo 6, vamos a leer el versículo 6. Dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc fue escrito, aquí lo que nos está diciendo es que Dios va a levantar. Lo que nos está diciendo también el versículo es que aún no lo ha levantado Dios. Eso quiere decir que aún Babilonia no había invadido Judá. Entonces podemos colocar a Habacuc antes de la invasión de Babilonia. Eso está claro. Entonces podemos decir de que Habacuc no nos dice el libro, por lo tanto podemos inferir que fue escrito antes del 605, que fue la invasión de Babilonia. Y tampoco nos relata que ha sucedido la reforma de Josías, cuando Josías encontró los libros de la ley y lo comenzó a dar al pueblo. Tampoco hay referencias acerca de esto, así que podemos
inducir también que fue escrito después del 619. Entonces, poniéndonos en el contexto histórico, Habacuc fue escrito antes del 605, es decir, antes de la invasión de Babilonia. Por lo tanto, es un profeta que vivió antes del exilio. Esto es importante porque estudiaremos profetas que vivieron después del exilio y la oración es muy distinta porque el contexto es muy distinto, ¿ya? Eso que quede muy claro, porque les pongo el ejemplo, es muy distinto hablar antes del 2019 que hablar después del 2019, ¿verdad? Antes del 2019, ninguno de nosotros había sido confinado o aislado por más de un año dentro de sus casas, ¿verdad? Y después del 2019, ya creo que es una época muy distinta, el virus y todo ello. Ya algo parecido, antes del exilio, ningún pueblo había venido a esclavizarlos. Y después del exilio, ellos ya no están en Israel o en Judá. Ellos están fuera de su pueblo como esclavos. Son dos escenarios muy distintos. Entonces, Habacuc vivió antes de este exilio. Ahora, ¿cuál es el tema de Habacuc? ¿De qué trata el libro de Habacuc? Básicamente lo que el libro de Habacuc nos va a relatar es lo que dice en el capítulo 2, verso 4. Es el tema central del libro. Vamos a leer lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Como vivimos, ¿cuál es el tema de Habacuc? Cómo vivimos por la fe en medio de circunstancias adversas. Eso es el tema de Habacuc. Cómo nosotros vivimos, en el caso de Habacuc, cómo vivió él por la fe en medio de las circunstancias adversas, en medio de la injusticia, en medio de la maldad y en medio de que casi se cumpla la destrucción de su pueblo. En medio de esa adversidad, ahí vemos cómo actuó la fe de Habacuc. Ahora, la fe acepta lo que puede concluir con simplemente observar. Es decir, nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Ahorita, si queremos ser precisos, en el 2021, nosotros observamos a nuestro alrededor que la sociedad se está corrompiendo, que el mundo está retrocediendo en contra de los mandatos de Dios. Se aprueban leyes para que se puedan casar hombres con hombres, se aprueban leyes para que puedan matar, porque es un asesinato, a los bebés dentro de la barriga. Se aprueban esas leyes y nosotros vemos ese escenario y vemos que todo pinta para mal. Aparentemente todo va a ir mal. Es un mundo en decadencia, que cada día que va avanzando está yendo hacia la decadencia y hacia la inmoralidad, que podríamos pensar de que esto no va a tener fin. Esos son los hechos. Sin embargo, la palabra nos indica que así los hechos, en el caso de Habacuc, pinten para mal, pinten para que todo vaya mal, al final el último que tiene la palabra es Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Habacuc, que todo alrededor de Habacuc pintaba para mal. Sin embargo, Dios le va a decir: tú solamente tienes que tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc, o lo que le va a decir. Vamos a ir estudiando conforme pasa el tiempo. Entonces, por la fe aceptamos que sucederá lo que Dios ha dicho, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Por la fe aceptamos que Dios va a cumplir sus promesas, a pesar de que a nuestro alrededor parezca que va a suceder todo lo contrario.
Muchas veces creemos que como las circunstancias no nos favorecen, nuestra economía no ha mejorado, no tenemos trabajo, pero somos fieles a Dios, creemos en sus promesas y aparentemente las circunstancias nos indican que estamos en una debacle, en una crisis y que no vamos a salir de ahí. Eso no es fe. ¿Qué es fe? Que a pesar de que estamos en esa circunstancia, creemos que Dios nos va a sustentar a pesar de que todo a nuestro alrededor nos indica que no va a suceder. Eso es la fe. ¿Cuál es la estructura del libro? Vamos a ir al encabezado de lo que trata el libro de Habacuc. Primero encontramos una introducción en el versículo 1, lo que nos dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Eso es lo que nos dice el versículo 1, que básicamente es una introducción. Y luego vamos a ver 5 encabezados. Primero, vamos a encontrar la primera queja de Habacuc. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Les decía al inicio que el libro de Habacuc es un diálogo que Habacuc va a tener con Dios. Pero ese diálogo no es una oración en favor de su pueblo, en el sentido de voy a interceder por mi pueblo. No, es una oración quejándose. Por eso les decía al inicio, imagínense ustedes un libro que lleve su nombre, pero que relate sus quejas, y es más, que relate que usted está contradiciendo el carácter de Dios. Eso es Habacuc. Número 2. El punto número 2, vamos a encontrar la primera respuesta del Señor, de Dios, a la primera queja de Habacuc. Tercero, vamos a ver la segunda queja de Habacuc. Cuarto, vamos a ver la segunda respuesta de Dios hacia la queja de Habacuc. Y número 5, vamos a encontrar el cántico o la oración de sumisión de Habacuc, porque entendió que los planes de Dios son perfectos, a pesar de que él no lo entendía en ese momento. Aquí vemos un cambio de actitud de lo que encontramos en Habacuc, capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver un cambio de actitud en el capítulo 3. Prácticamente Dios tratando con Habacuc, y quizás va a tratar con cada uno de nosotros, porque muchas veces tenemos una actitud cuando los problemas comienzan a surgir en nuestra vida, y vamos a ver que el hecho de que tengamos problemas o que tengamos dolor por alguna pérdida o por algo que nos haya sucedido en nuestra vida no nos da derecho de pensar o de hacer lo que nosotros queramos, o mucho más, o mucho peor aún, hacer lo que es contrario a los designios de Dios. Muchas veces actuamos y pensamos en base a nuestro dolor. Alguien pudo haber perdido un familiar en esta pandemia, alguien pudo haberlo perdido todo, perder sus negocios, perder su inversión, etcétera. Y ese sentimiento de frustración y de dolor muchas veces nos lleva a pensar o a hacer lo que nosotros queramos. Y peor aún, a actuar en contra de Dios. Eso que nos ha sucedido no es una excusa para hacer lo que queramos. Vamos a ver la primera queja y vamos a leer el versículo 2 al 4. Versículo 2 al 4. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Miren, versículo 2, voy a darle lectura de nuevo. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Señor? El versículo también nos está dando por hecho de que cuando nos dice hasta cuándo,
clamaré a ti, nos está diciendo de que no es la primera vez que Habacuc está orando. El texto nos está diciendo de que Habacuc ya había orado de antemano muchas veces. Y Habacuc aquí está expresando: Señor, ya he orado, te lo vengo pidiendo día tras día, año tras año. Y aquí viene la queja: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no haces nada? Versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La queja de Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a presenciar estas injusticias? ¿Hasta cuándo el injusto va a hacer lo que se le venga, lo que se le pegue su gana, verdad? Su reverenda gana. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a poner un alto? ¿Hasta cuándo? Versículo 5. Perdón, solo hasta el versículo 4. Aquí viene la primera queja, y esta es la incomprensión que tiene Habacuc acerca del silencio de Dios. Es decir, Habacuc no había comprendido, o en ese momento no había interpretado el silencio de Dios ante el pecado de su pueblo. Habacuc no entendía: ¿por qué, Señor, no estás haciendo nada? El versículo 2 nos está indicando de que Habacuc era un hombre de oración. Habacuc oraba. A veces nosotros vemos una injusticia y oramos al Señor: Señor, haz justicia. Les pregunto ahora, aquí a nuestra realidad, ¿estamos orando para que Dios detenga esas leyes inmorales que quizás van a venir al Perú? ¿Estamos orando para que no nos convirtamos como en países que han aprobado leyes en contra de la familia? ¿Estamos orando por ello? ¿Estamos orando por las posibles injusticias que van a venir a nuestro país? ¿Estamos orando por nuestras autoridades para que Dios ilumine sus vidas, para que Dios los pueda dirigir? Porque Dios ha puesto a las autoridades. Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. La pregunta es: ¿estamos orando por nuestras autoridades? Amén. Si lo estamos haciendo, excelente. Pero si no lo estamos haciendo, es momento, hermanos, de que reflexionemos y nos pongamos a orar y actuemos también con nuestro ejemplo, poniendo nuestra voz de protesta. Si estamos en un lugar de posición donde podamos expresarnos, es momento de hacerlo. El hecho de que Dios no responda como queremos y cuando nosotros queramos no quiere decir que Dios no escuche. Repito, el hecho de que Dios no responda cuando nosotros lo hacemos o cuando nosotros queramos no quiere decir que Dios no nos ha escuchado. Lo que quiere decir es que Dios actuará en el momento que Él lo determina, porque Él es soberano y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo mejor para cualquier nación, para cualquier pueblo, para cualquier familia, para cualquier iglesia, etc. Por ejemplo, Pablo oró 3 veces a Dios: Señor, quita de mí esto que tengo. Lo que posiblemente una enfermedad tenía Pablo: quita este aguijón de mi cuerpo. 3 veces oré a Dios, dijo Pablo, 3 veces oré a Dios. Esas 3 veces no confundamos, hermanos, que solamente 3 veces oró y Pablo nunca más oró. Nos está dando una expresión de que oraba continuamente. Así como Daniel decía 3 veces oraba, o nos relata 3 veces oraba Daniel al día. De la misma manera, Pablo oró 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Al inicio, ninguna. Las quejas, el aguijón en su carne de Pablo continuaba. Pablo oraba: Señor, quita de mí esto, esta enfermedad, quítala. Y el Señor no le respondía. Hasta que un día el Señor le respondió: bástate
mi gracia. Fue la respuesta de Dios. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahí está mi perfección. Bástate mi gracia. Si nosotros tenemos quizás alguna dolencia, alguna enfermedad y no hemos encontrado sanidad, no le reclames a Dios: Señor, ¿por qué no me has sanado? Recuerda que Pablo oró de la misma manera. Pablo, un héroe de la fe, y la respuesta de Dios: bástate mi gracia. Es más, Jesús, cuando oraba antes de ir al Getsemaní, antes de ir a la cruz, ¿qué dijo Jesús? Señor, si puedes, quita de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? No es necesario que vayas al Calvario. Si Dios le hubiera respondido la oración a Jesús, no hubiera habido salvación para nosotros. Imagínense. ¿Por qué? Dios no respondió eso, porque Dios tiene planes y propósitos mucho más grandes de los que nosotros pensamos. Nuestra mente es muy limitada para pensar que Dios, tú no estás actuando de la mejor manera. O la decisión que tú has tomado, Dios, creo que debiste tomarla de otra manera. Imagínese a Dios diciéndonos: ven tú y toma la decisión. Dios, en su inmensidad, en su poderío, nos observa y simplemente nos va a decir: mis planes son mucho más grandes que tus pensamientos. Habacuc no había entendido, no había interpretado bien el silencio de Dios. Y no es que Dios era indiferente con el mal, sino que Dios ya tenía planes y se los iba a contar a Habacuc. Miren, vamos a la primera respuesta de Dios. Vamos al versículo 5 y vamos a encontrar ante la primera queja de Habacuc: Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que esto esté sucediendo? ¿Hasta cuándo, Señor? Todos los días me levanto y oro y te pido por estas injusticias y aparentemente tú no haces nada. Vamos a ver la respuesta de Dios. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Es decir, pronto voy a responder. Dice que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Dios le está diciendo: espérate un momento, yo voy a hacer algo, te lo voy a decir, pero cuando tú se lo digas al pueblo, no te va a creer. Versículo 6, versículo clave: porque he aquí yo levanto a los caldeos. Los caldeos eran el pueblo babilónico, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Aquí lo que nos está relatando el versículo 6 son muchas cosas, pero quiero resaltar algo. Cuando Dios dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, lo que nos está diciendo es que Dios es quien levanta a los poderosos. Dios es quien le da poder a los hombres. Dios es quien le da poder a las naciones. Dios tiene el control de todo. Luego vamos a ver que cuando Dios le da poder a cierta persona para poder dominar sobre cierto territorio, esta persona muchas veces se cree Dios por su poder. Más adelante lo vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 4. Ahora, no tengamos la vista corta, hermanos. En el caso de Habacuc, Habacuc tenía la vista bien limitada. Habacuc solamente veía las injusticias que cometía su pueblo. Sin embargo, Dios tiene un panorama completo de lo que sucede en todo el planeta. Habacuc estaba viendo lo que sucedía en su alrededor, pero Dios estaba mirando desde arriba cómo iba a mover sus planes y cómo iba a actuar en contra de la maldad de su pueblo. Dios es soberano y actúa sobre las naciones, y Dios tiene el control de las naciones. Vamos a ver el versículo 11. Dice: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza, ¿qué dice? A su Dios. Habacuc está escuchando la respuesta de Dios. Y Habacuc le dice: pero Señor,
yo me estoy quejando por las injusticias que estoy viendo. Yo me estoy quejando, pero tampoco tampoco es para que nos destruyas, ¿no? La respuesta de Dios: yo voy a levantar una nación grande, vendrá y los va a destruir. Y Habacuc se asustó. Señor, me estoy quejando, pero no como para que nos destruyas. Y precisamente en eso va a radicar la segunda queja de Habacuc. Ahora, hermanos, todas las leyes que se aprueban, sean buenas, sean malas, Dios tiene el control. Todos los presidentes están en las manos de Dios. Todos los gobernantes están en las manos de Dios. Todos los embajadores que puedan existir en el planeta están en las manos de Dios. Ese es el Dios al que servimos, el que tiene control de todo. Vamos a ver Daniel 4, vamos a buscar en el libro de Daniel capítulo 4 y vamos a ver que muchas veces el hombre, en lugar de agradecerle a Dios por los beneficios que le da, se enorgullece y se convierte en un Dios para sí. Daniel capítulo 4. Daniel, después del libro de Ezequiel, capítulo 4, dice lo siguiente, versículos del 29 al 32. Observen la actitud de un poderoso que se enorgullece, se exalta porque tiene un poco de poder, que Dios se lo ha permitido. Dice lo siguiente: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Usted se da cuenta de la actitud de este hombre. Nabucodonosor dice: yo edifiqué. Toda esta majestad es por mi poder. Todo esto es porque yo lo he hecho, yo lo he conseguido. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Miren lo que hace Dios con los soberbios. ¿Qué dice? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y no da a quien Él quiere, y lo da a quien Él quiere. Esa es la respuesta de Dios ante la soberbia del hombre. Yo soy el que he hecho esto. Yo lo he ganado con mis propias manos. Yo he comprado esto por mi propio esfuerzo. Dios ante esa soberbia dice: no es que tú lo has hecho, yo te lo he permitido, porque es mi voluntad, porque es mi soberanía. Si tú has obtenido algo, hermano, en esta tierra, terrenos, negocio, prosperidad, no es por tu esfuerzo, no es por tu inteligencia o por tu sabiduría, no es por tu buen conocimiento de algunas ciencias, es porque Dios te lo ha permitido. No cometamos el error que tuvo Nabucodonosor. El error de Nabucodonosor, su orgullo de Nabucodonosor le costó andar en 4 patas como un animal, como una bestia, hasta que reconociera, dice el libro de Daniel, que Jehová el Altísimo es quien da el poder a quien Él quiere. Así es la soberanía de Dios. Ahora bien, hermanos, la respuesta de Dios a la primera queja de Habacuc es que Dios iba a usar a Babilonia como la vara para castigar a su pueblo, pero luego iba a castigar a Babilonia por sus pecados. Habacuc le está diciendo a Dios: Señor, mi pueblo es injusto, pero ellos son peores. ¿Cómo vas a usar a un pueblo pagano para que venga y nos esclavice? ¿Y los pecados de ellos? Esa es la segunda queja de Habacuc.
que lo vamos a ver en un instante. Entonces, digamos que ante la primera queja, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor le dice, yo levantaré un reino, yo levantaré una nación. Y Habacuc dice, bueno, está bien, Señor. Y cuando le dice, pero será Babilonia, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a usar un instrumento impío para castigar a tu pueblo? Uno creería que con la respuesta de Dios, Habacuc se sentiría satisfecho por lo que le está diciendo. Sin embargo, vino la segunda queja. Y vamos a ver el versículo 12. El tercer encabezado es la segunda queja de Habacuc. Versículo 12. Vayamos nuevamente al versículo 12 del capítulo 1. Dice, y luego vamos a ir al versículo 1 del capítulo 2. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Miren parafraseando lo que está diciendo Habacuc, le está diciendo a Dios, Señor, te estás equivocando en tus designios, te estás equivocando en lo que tú estás decidiendo. Tú eres un Dios demasiado justo, demasiado santo para ver la maldad. Por eso no te das cuenta de que al hacer esto vas a destruir a los justos. Imagínense, por eso les decía al inicio, imagínense ustedes un libro que lleve su nombre y que relate las quejas, y que no solamente relate las quejas, sino que trate de decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Habacuc le está diciendo, Señor, tú eres demasiado justo, tus ojos son demasiado limpios para ver la maldad. ¿Cómo es que no ves que al mandar a los caldeos vas a destruir no solamente a los impíos, sino también vas a destruir a los justos? ¿No te das cuenta de eso, Señor? Cambia tu estrategia porque está mal. Imagínense, Habacuc, un hombre de Dios, pero es la sinceridad de la oración de Habacuc. Recuerden que Habacuc está orando, está teniendo un diálogo con Dios. Le está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir la maldad de los hombres? Dios respondiéndole, yo voy a levantar un pueblo, será Babilonia, los va a destruir. Y luego, Señor, pero ¿cómo vas a mandar a Babilonia, un pueblo injusto y cruel? Te estás equivocando. Sigamos, versículo 14. Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Versículo 15 es lo que Habacuc compara cómo va a ser Babilonia con su pueblo. Dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Miren, Habacuc está encarando a Dios, le está diciendo lo siguiente: los caldeos van a lanzar su red. Está comparando como cuando los que son de pesca, nuestro hermano Chancafe creo que sabe esto muy bien, o los que son del norte, sabrán que cuando se tira la red, ¿quiénes caen? Los pescados, ¿verdad? Entonces está comparando esto. Nosotros somos peces aquí, estamos en un pequeño riachuelo. Los caldeos van a lanzar su red y nos van a cazar a todos, buenos y malos. Y cuando suceda esto, no te van a dar la gloria a ti, le van a dar la gloria a sus redes, a sus propias fuerzas. Habacuc le está diciendo a Dios, Señor, tú los vas a levantar a ellos, pero ni creas que te van a dar la gloria a ti. Y la queja de Habacuc es razonable, ¿verdad? Señor,
¿cómo es que tú vas a levantar a este pueblo? Ellos no te van a dar la gloria, tú les vas a dar poder, pero ellos van a atribuir su poder a su propio poder, no te van a dar la gloria. Ante ello, vemos que realmente era sincero. La sinceridad de Habacuc era un poquito atrevida, porque era hecho que Habacuc estaba siendo sincero, pero estaba siendo atrevido, en el sentido de que Dios, te estás equivocando con tus decisiones. No todo el mundo se atrevería a contradecir a Dios, pero Habacuc lo estaba contradiciendo. Señor, me he quejado de mi pueblo, pero no para que los destruyas. Eso es lo que les dice Habacuc a Dios, y mucho menos con un pueblo que es peor que el pueblo judío. Habacuc acusa a Dios de mirar con más agrado a los caldeos que a los judíos. Habacuc le está diciendo a Dios: Señor, nosotros somos malos, mi pueblo es malo, hay maldad en mi pueblo, pero pareciera que tú los miras a ellos con más agrado, porque los vas a levantar a ellos para que nos destruya a nosotros. ¿Cuál es nuestro beneficio? ¿Por qué nos vas a destruir? Habacuc entonces tenía una queja razonable, y ante ello dos cosas, hermanos. Primero, tengamos mucho cuidado en sacar conclusiones acerca del carácter de Dios cuando nos encontramos en un momento de dolor o aflicción. Repito, tengamos mucho cuidado, hermanos, en sacar conclusiones acerca del carácter de Dios, acerca de lo que Dios ha hecho en momentos de dolor y aflicción, porque en esos momentos quizás no comprendemos por qué Dios está actuando así. Y número dos, nuestro dolor no nos justifica para decir o pensar lo que nosotros queramos, o peor aún, para ir en contra de los designios de Dios. No nos justifiquemos porque nos ha ido mal. No nos justifiquemos porque de pronto no nos está yendo como nosotros lo hemos planificado. Eso no es justificación para pensar o hacer lo que nosotros queramos. Versículo 14, ya lo hemos estudiado, es una comparación de cómo el pueblo de Babilonia iba a tratar al pueblo judío. Ahora, Habacuc, en esta segunda queja, está diciendo en pocas palabras: Señor, ya me quejé. He tenido una primera queja, escuché tu respuesta. Ahora tengo una segunda queja, ya me he desahogado. Habacuc está diciéndole de esta manera: Señor, ya me desahogué, ahora sí repréndeme. Habacuc era sincero, está diciendo: Señor, eso es lo que yo pienso, corrígeme, ilumíname. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor ante la segunda queja de Habacuc, porque Habacuc era sincero. De esa sinceridad, Habacuc sabía que Dios le iba a responder. Y ahora vamos a ver la respuesta, la segunda respuesta del Señor. Vamos a ir al capítulo 2. Voy a pedir que reciban las ofrendas, por favor. Vanessa, por ahí, por favor, apóyame. Vamos a ver la segunda respuesta del Señor. Versículo 4 del capítulo 2 dice: